esta adjudicación de subsidios para familias campesinas en ese programa de vivienda de interés social rural. Vamos a recordar, Andrea, aquí tuvimos una vez al viceministro de Agricultura, quien nos hablaba de lo que iba a hacer el gobierno Duque con ese rezago de esas viviendas. Hablábamos que eran 37.500 viviendas rezagadas entre el año 2000 y el año 2019. ¿Y qué pasó con eso? Pues él dijo que se iba a pasar todo ese programa de vivienda al Ministerio efectivamente de Vivienda, que no lo iba a manejar más el Ministerio de Agricultura, que iban a hacer toda esa transición, que estaban buscando los recursos, pero finalmente se terminó el año y no pasó nada. Veamos lo que nos dijo y recordemos lo que nos dijo en ese momento el viceministro. Sí, en el viceministro de Agricultura. ¿Cuánto se podría tener esas personas que esperan 20 años? Diría 2-3 años más. Pues para que sean realistas, ellos tienen que... Si pudiéramos nosotros llegar a un escenario ideal, yo estaría hablando más o menos que entre el subsidio y la adjudicación, y con los recursos estaríamos tardando más o menos 1 año y medio para terminar el proyecto. Entonces estamos hablando de 2-3 años. Pero la meta que nosotros estamos proponiendo es que en el nuevo proceso del plan de desarrollo logremos hacer algo con esas viviendas y con esos beneficiarios, trasladarlos de manera prioritaria a el sector que tiene la responsabilidad de atender la vivienda rural. Fue 2 de junio de 2022, recordemos el nombre del funcionario de Iván Duque. Claro, Omar Franco Torres, él era el viceministro de Agricultura, quien hacía ese anuncio ese 2 de junio del año 2022, que iba a estar, estaban buscando los recursos y más o menos le calculaba a él que en unos 2-3 años estarían pues ya entregándose estos dineros. Sin embargo, pues ya, Andrea, vamos a ver ese documento, la resolución que conoció Sigue la W y que tiene que ver con esta adjudicación de recursos, estos dineros que pueden ser, pues ya van a ser aprobados para poder construir y dar inicio a este, o mejor, dar continuidad a este programa de vivienda que estaba desde el año 2000 sin poder tener algún doliente. Ahora, Andrea, si usted puede ayudarme con la lectura del artículo 2, donde se habla de los recursos que se van a asignar. Bien, lo estamos mostrando en nuestro Facebook y en nuestro YouTube Live, W Radio Colombia, para quienes se quieran conectar. Autorización de unidad de caja para el cierre del programa de vivienda de interés social rural. Autorizar al Banco Agrario de Colombia, conforme a la previa programación presupuestal establecida de la presente resolución, realizar desembolsos en los porcentajes establecidos en los manuales operativos del Banco Agrario de Colombia de la suma de hasta 51.109.961.170 pesos con 80 centavos, más administración equivalente al 6.95%, bueno, dice por valor total de 3.551.516.801 pesos con 53 centavos, para un valor total de 54.652.477.974 pesos con 52 centavos. Aquí está hablando entonces de los recursos disponibles de las cuentas bancarias del Banco Agrario. Esa es la noticia entonces. Esa es la noticia. Ya se destraba esta promesa desde hace muchos años, incumplida por varios gobiernos. Aquí pedimos explicaciones al gobierno pasado de Iván Duque, pero no era responsabilidad por lo menos solo de ellos, sino de anteriores gobiernos que no les habían cumplido. Entonces ya están los recursos. Ya están los recursos. Andrea, siempre han estado los recursos ahí. Lo que pasa es que nunca quisieron ejecutarlos. Siempre decía el Banco Agrario que tenía que ser a través de Findeter. Los constructores que habían iniciado sus obras finalmente pues no pudieron cumplir porque pues no les llegaba tampoco el pago a ellos, y esto se formó una cadena que fue creciendo como una bola de nieve, y finalmente pues se salieron de la responsabilidad en cada gobierno y le dejaban la pelota al siguiente, y así pasó, y hasta el momento no se había dado ninguna solución. Por fortuna, ya dentro de este programa de vivienda de interés social rural del Ministerio de Agricultura ya se tomaron decisiones importantes que van a ser asignados estos recursos, 54.600 millones de pesos en total. ¿Para qué alcanza? Según los constructores que consultamos y que han estado muy pendientes de todo este desembolso de recursos, dice que aproximadamente para unas 2.500 viviendas que se construirían en el 2024. 2.500 aproximadamente. Y de los más o menos el recuento que usted hacía de personas que todavía estaban reclamando, ¿cuántos eran? 37.500
personas estarían recibiendo o 37.500 familias son las que están esperando que se les ingresen los recursos, que les lleguen los recursos. Familias, pero entonces se alcanzaría para 2.500 viviendas. Todavía va a quedar un déficit, todavía quedan muchas personas esperando esa posibilidad de vivienda, ¿no? Sí, igual, Andrea, son recursos que se van a continuar asignando. Por lo menos este anuncio es la apertura de la continuidad de este programa que estaba rezagado. Entonces lo que se espera es que de aquí en adelante pues ya por lo menos puedan recibir las demás familias que tienen pendientes todos estos recursos, o por lo menos que han sido beneficiados, se les entregue ya su vivienda. Igual hay que depurar el listado, Andrea, porque hay algunas familias o algunos de los beneficiarios que ya fallecieron, pues estamos hablando de 23 años, claro, que ya fallecieron. Y eso nos muestra un poco, pues, la tristeza que tendrán muchas de estas familias, porque se quedaron esperando. Algunos de quienes estaban pidiendo esta posibilidad de vivienda rural fallecieron esperando y nunca llegó. Entonces van a tener que actualizar todo ese listado y quedamos pendientes de cuál es la cifra definitiva y saber qué va a pasar con las familias que en este momento no puedan poder acceder a ese programa de vivienda rural que se les había prometido y que no les había llegado, y que pues por lo menos ahora hay una luz verde para que se destrabe el proceso. Tenemos en comunicación a Nelson Lizarazo. Él pues ha sido uno de los líderes que ha estado al frente de todos estos procesos para que se les entregue la vivienda. Lo saludamos, bienvenido a Sigue la W, y cuéntenos ustedes cómo reciben esta noticia, o por lo menos esta resolución con la cual se destraba todo este programa de vivienda que estaba rezagado desde el año 2000. Bueno, muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación a este importante programa. Bueno, para nosotros como organización campesina, que hemos venido en el ejercicio permanente de reclamar que el gobierno nacional cumpla con esas de ejecutar esos presupuestos que eternamente se han quedado estancados, y sobre todo que para nosotros como campesinos tenemos en el radar que son un poco más de 50.000 subsidios que están en proceso de ejecución, y que obviamente son un poco más de 50.000 subsidios rezagados esperando la voluntad política del gobierno. De esa manera también agradecer a la ministra Jennifer, a quienes hemos venido haciendo un ejercicio y quien mostró voluntad y obviamente se puso la camiseta para mínimamente abrir la puerta. Lo que hoy están asignando de presupuesto, que alcanza un poco más para 2.500 soluciones de vivienda, es abrir la puerta a seguir avanzando y a darle cumplimiento a muchas familias que están esperando que se le ejecute su subsidio. Es decir, familias que venían con un subsidio pero sin vivienda. En ese sentido, entonces, agradecemos la voluntad política de la ministra, y que con este acto de resolución pues permite ir avanzando y obviamente ir dándole salida a ese rezago de muchos años, y que ha dejado a muchas familias, tanto víctimas, campesinos, indígenas, en la espera de algún día tener una vivienda digna. Entonces, es un ejercicio que se ha venido haciendo desde el Cauca en distintas reuniones, y obviamente en Bogotá, donde hemos llegado a algunos acuerdos, y esos acuerdos entonces, a través de esta resolución 00490, permite que se abra la puerta para darle cumplimiento a ese rezago de subsidios que tenemos ahí desde hace muchos años. Este programa, pues sabemos, no se ha ejecutado en varios departamentos del país. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuáles son esos municipios o por lo menos los departamentos donde hay prioridad para que se construyan estas viviendas? Bueno, los subsidios rezagados están en todo el país. Lastimosamente son unos subsidios que están muy dispersos, pero que prácticamente están en todo el país. Y obviamente la exigencia la hemos venido haciendo con las comunidades indígenas,
con los campesinos y buscamos que inicialmente se le dé prioridad a una población como la del departamento del Cauca y el suroccidente del país, donde mayor asignación de subsidios hay en rezago. Liz Marín, presidente de ANUC, quiero también saber si ustedes les han informado de esas 37.500 familias, o usted dice que ya se aproximan los 50.000 subsidios que han sido otorgados. ¿Cuántas de esas familias quizás ya alguno de sus beneficiarios o ha fallecido o dejaron o pertenecen ya a otro programa de subsidio de vivienda, porque también ha pasado? Y para depurar un poco ese listado de esos que vienen desde el año 2000. Bueno, no hay un censo y una caracterización específica cuántas familias o cuántos beneficiarios del subsidio han muerto. Tampoco tenemos una caracterización de cuántas familias renunciaron a ese subsidio y tampoco tenemos una caracterización de cuántas familias hicieron un ejercicio de ahorro en su familia y hoy ya tienen su vivienda. Es decir que habría que partir también con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda, hacer una caracterización y definir realmente cuántas familias en este momento tienen la necesidad manifiesta y urgente de que se le resuelva este problema de rezago de los subsidios. Sí, señor Nilson. Liz, ¿usted ha podido dialogar con el ministerio, o si bueno, lo está escuchando la ministra, o si este mensaje le llega a la ministra? ¿Qué le podría usted proponer para que se pueda tener una mayor cobertura para los campesinos que todavía tienen esa promesa que no les llega de vivienda rural? ¿Cuál sería una política mucho más, que impacte mucho más de fondo a todo el campesinado colombiano? Bueno, con los ministerios, tanto con el Ministerio de Agricultura como con el Ministerio de Vivienda, pues tenemos un diálogo permanente. Hay unas mesas de concertación, las cuales han llevado a que hoy tengamos estos resultados. En ese sentido, también hemos propuesto tanto al Ministerio de Agricultura como al Ministerio de Vivienda que revisemos muchas de esas subsidios de vivienda que ya se entregaron en contratación a varias constructoras y que hoy están estancadas precisamente porque no hay un cierre financiero. Aquí creemos que en la medida en que se puedan indexar algunos subsidios, las constructoras van a poder avanzar con esos subsidios que ya están contratados. Asimismo, también nosotros hemos manifestado que hay la necesidad conjunta entre los ministerios y las organizaciones indígenas y campesinas hacer una caracterización para determinar cuáles son las familias que tienen mayor necesidad y que eso nos pueda permitir que este camino que hoy abre la ministra de Agricultura, mostrando la voluntad política, pero sobre todo asignando unos recursos para avanzar. Don Nilson. Bueno, pero finalizó toda la... Año a año podemos ir... Para que puedan avanzar año a año, y ahí se nos congeló la imagen del señor Nilson, pero bueno, dijo lo más importante, don Nilson. Liz, gracias por habernos acompañado y esperemos entonces que este mensaje llegue también al gobierno y que se pueda encontrar una solución de vivienda digna, rural para los campesinos en el país. Gracias.